Bienvenidos, mi nombre es Manuel Archila y hoy vamos a seguir hablando del crédito del IVA y cómo el mismo ha sido trastocado por la legislación en Guatemala. Así que el episodio de hoy le podemos denominar el robo legalizado del crédito del IVA por el gobierno de Guatemala. Si bien el título es bastante, fuerte y pudiera ser polémico, esto es realmente lo que ha sucedido cuando el Congreso de la República viene y trastoca los principios constitucionales dentro de la legislación, trata de obviarlos o los obvia completamente y empieza a generar una serie de mecanismos que son en algunos casos hasta absurdos en cuanto a lo que debe de ser el IVA como impuesto. Vamos a empezar primero, y esto es probablemente lo que pueda ser lo más interesante de toda esta serie de videos sobre el crédito del IVA, es su principio de neutralidad que hemos estado hablando desde el inicio de enero de 2024, y espero que los que vienen vayan sirviendo para ilustrar cómo es que nuestro gobierno nos ha robado el derecho al crédito del IVA. Así que vamos a ir viendo todos estos mecanismos legales. Hoy nos vamos a enfocar en una parte específica de la ley, la cual contenía el derecho al crédito del IVA en el origen de la ley en el año 92 y unas reformas, una del año 94 y la otra del año 2006, que eliminan esto. Originalmente, digamos, de la ley contenía la norma que si uno acumulaba 2 meses seguidos con crédito del IVA podía solicitarse su devolución en vales tributarios para pagar otros impuestos. Y este pues es un mecanismo puramente y absolutamente bajo la perspectiva de la neutralidad del IVA. Si estoy teniendo los problemas para recuperar el crédito del IVA que estoy acumulando, a partir del tercer mes de acumulación podía sacarlo de mi cuenta corriente y solicitar la devolución, y la devolución iba en vales tributarios. Esto duró muy poquito porque ya en el año 94 se elimina esta posibilidad de la recuperación del crédito vía la restitución del mismo, es decir, la devolución de ese dinero para otros fines, y se establece que el crédito del IVA acumulado será compensable contra débitos sin límite alguno. Esto obviamente, pues, si bien hace que permanezca el crédito del IVA dentro de los modelos o dentro de las balances, nos deja un poco cojos con algunos elementos ahí respecto a esa neutralidad del IVA, porque evidentemente va a haber situaciones en las que empiezo a acumular crédito del IVA por la estructura misma del impuesto. ¿Cuáles son? Digamos, esto es para efectos ilustrativos. Tenemos las exportaciones, evidentemente, y ahí tenía yo un mecanismo de autodevolución del crédito del IVA por exportación. Cuando le vendo a personas exentas, automáticamente también ahí tenía esta metodología de devolución automática. Y esto, pues, muy útil para conservar esa neutralidad constitucional que debe tener el IVA. Y luego tenemos situaciones en las que las exenciones causan que el contribuyente acumule crédito del IVA y no lo pueda compensar, pero no es porque le venda a personas exentas ni porque está exportando. Las entidades financieras, por ejemplo, no cargan el IVA por ley. La ley les dice que no deben cargar el IVA en sus operaciones o prestación de servicios, por lo tanto generan y acumulan crédito del IVA. Y aquí, pues esto hubiera permitido una mayor eficiencia dentro del mercado financiero probablemente, y no que ahora el crédito completo que las instituciones financieras supervisadas obtienen se convierte en costo, y al convertirse en costo realmente lo que sucede es que las tasas de financiamiento y las tasas de interés y demás deben de cubrir ese costo como tal. Si fuera 100% neutral, ese crédito del IVA estaría siendo aplicado al pago de otros impuestos, el ISO, el ISR, etcétera, y con esto los costos financieros serían más bajos y permitiría probablemente una mejor competencia en el lado de tasas de interés y no de puntos y programas de millas, que es con lo que las instituciones financieras básicamente compiten en Guatemala ante el alto costo financiero, por ejemplo.
Entonces, estas reformas en el año 94, en el que ya lo impiden y se consolida en el 2006, como tal, digamos, nos da estos problemas de la neutralidad que ya veníamos platicando. En la estructura del IVA, todas las normas del IVA deberían de enfocar entonces a esa neutralidad como tal. Curioso es que estas reformas, en los considerandos, de lo que se habla es de la existencia de algunos abusos en cuanto a la facilidad de estos mecanismos, o bien a que se ven disminuidos los intereses recaudatorios del Estado. Sobre esto, dos comentarios. El primero es que si lo que estamos teniendo es un problema de abusos de la norma, el problema no es legislativo como tal, el problema es de fiscalización y es un problema de falta de capacidad de la administración tributaria o de la falta de voluntad de la administración tributaria para perseguir a los abusadores. Si lo pudieron encontrar para efectos de proponer las reformas legales, lo que quiere decir es que había deficiencias en la fiscalización. Por lo tanto, es una deficiencia en la función pública, en el ejercicio de función pública, no necesariamente una deficiencia en la estructura de la ley, porque la estructura de la ley debe cumplir con esos parámetros constitucionales en primer lugar. Así que lo que debió haber sucedido en el año 94 es que la Dirección de Rentas Internas reforzara esfuerzos en perseguir a estas personas que ubicaron, que descubrieron que estaban abusando y con ello propiciar los procesos legales correspondientes. Lo mismo para la siguiente reforma, en la que los intereses del Estado, es lo que dice el decreto, se ven disminuidos por esa normativa. Es un tema en el que SAT tiene que accionar al descubrir este punto. Creo que ahí vamos a hablar sobre la determinación y por qué hay errores en el concepto mental que tienen las instituciones públicas, y esto va a administración tributaria, ministerio público y a veces tribunales, sobre qué es la determinación de la obligación, cuándo se da y algunas cosas absurdas que la administración tributaria pretende para validar devoluciones de crédito, etcétera, etcétera, y que utiliza como argumentos en algunos casos penales ya desde el año 2009, 2012, por ahí. Entonces vamos a analizar eso también más adelante en otro video. Pero en este tema no es una reforma legislativa, era una necesidad de una aplicación de la ley a través de la administración. Y el segundo tema, sobre los intereses recaudatorios del Estado, debemos entender que el derecho tributario no está para proteger intereses recaudatorios del Estado. Me canso de decirlo, pero lo inmoral es pagar impuestos, lo inmoral es que nos cobren impuestos. El cobro de los impuestos deriva del establecimiento de un costo por vivir en sociedad, y es un costo ineludible, totalmente claro, por lo que al ser inmoral el cobro de impuestos, es decir, utilizar el aparato estatal coercitivo para extraerme como persona el producto de mi trabajo, y entonces eso está protegido por la moral, lo que queda es establecer un mecanismo en el cual sea lo menos invasivo posible para cubrir ese costo ineludible de vivir en sociedad. Y eso es la tributación moderna. Por lo que cuando se habla y se legisla por intereses fiscales de obtención de recursos del lado del Estado, estamos legislando en el mundo de la inmoralidad. Tenemos que legislar impuestos dentro de la protección máxima de los derechos de los ciudadanos, a que el gobierno no traspase esos derechos y no se vuelva una recaudación confiscatoria. Cuando en el IVA, por esos intereses recaudatorios, violamos el principio de neutralidad, automáticamente caemos en el mundo de la inconstitucionalidad. Es una norma que no tiene fundamento moral de entrada, porque los impuestos no tienen fundamento moral, lo que tienen es un fundamento legal de necesidad legal de cubrir ciertos gastos, que eso debe estar dentro de un marco constitucional, y cuando violamos la neutralidad específica en el IVA, el marco constitucional se cae. Por lo tanto, son reformas que adolecen de esos vicios de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el problema? Hemos tenido cortes de constitucionalidad cómplices con esto, bajo, en algunos casos, el miedo de ellos quedarse sin presupuesto y no poder cobrar sus sueldos, lo cual nos regresa al punto de la inmoralidad, porque no están resolviendo en derecho, están resolviendo totalmente
con sus propios intereses, sus intereses personales, y eso hace que estén usando el aparato gubernamental para ellos obtener una renta. Y eso vuelve a ser inmoral, vuelve a ser incorrecto y lo mantiene dentro de la inconstitucionalidad. Vamos a ver en el próximo video otras de las reformas que ha sufrido el IVA y cómo así legalmente nos han estado robando el derecho al crédito del IVA. Mi nombre es Mario Archila, esto fue Impuestos de Chocolate, hasta la próxima.